Bien, pasó que pasó algunas veces. Entonces ahí voy a cambiar mis actividades. Eso sí, ¿no? Vamos a ver si se puede inflar así un poquito. Y si no, bueno, hay que cambiarlo nomás. Se ve bastante fuerte. Entonces vamos a ver qué me dice ahí la situación. Bueno, está bien aquí, yo creo. Aquí no hay... Ahí vamos, primero asegurando el auto un poquito, freno mano, marchas para piedras, horizontal, sacando la tapa y antes de levantar, soltando las tuercas para que no se pone tanta fuerza con el auto levantado. Ahora voy a sacar el neumático de repuesto. Ahí vemos. Ya tengo un poco el repuesto ahí puesto al lado. Voy a sacarlo, capaz que no molesta durante el levantamiento. Y ahí vamos a ver la gata para ponerlo abajo. Las tuercas están ya sueltas. Voy a poner otras rocas también ahí, ¿no? Para avanzar. No hay que levantar tanto, igual forma, porque eso significa hay que poner el otro neumático bastante fuerte. Ojalá se vea, ¿no? Se ve, ya. Creo ahí estoy bien. Ya, vamos a dejarlo así el primero. Y apropiamos. Ok, ¿no? Y ahora con la tuerca ahí está bien. ¿No? Uno también recuerda, es nunca ahí, ¿no? Ok. Ya, eso está bien. ¿No? Igual va bien, ¿no? No vamos a exagerar. Eso va bien, ¿no? Ya, no hay ningún problema. Claro, y para bajar, opala, ¿no? Se baja al toque. El otro hay que bajar más lento. Está bien. Así no funciona. Bueno, ojo, mi neumático está bien ahora, ¿no? Y ahora, ya, ahora está mejor. Bien, pongámoslo bien. Un poco nomás. Ahí, ¿no? Se sube. Y ahí va. Fácil. Excelente. Claro, pero hay que indicar así, ¿no? Estoy aquí haciendo un ensayo. Y en terrenos diferentes, ¿no? El neumático está mucho más bajo porque está inflado, ¿no? Y ahí se sube pero fácilmente con este roso, ¿ya? Ahora, para cambiarlo, así, yo pongo este ganchito al otro lado nomás y se baja. Ay, sí, se baja. Bien, gran sorpresa. La antigua, la buena del Watts,
7. Excelente. No sé qué onda, pero con la gata del Watts en 1 minuto arriba. Excelente. No sé. No son tan mal. Oh, son mi rescate. No puede ser. Ya, vamos. Y ahí está. Casi automático si uno lo pone en posición. Aumenta un poquito ahí abajo y automáticamente. Ya, vamos a poner ahora las tuercas, siempre en forma opuesta. Una arriba, una abajo. Y ojo con la ranura, con la cosa. Otra, pero fijando siempre una por. Bien, ahora diagonal. Están ya más o menos puesto. Ahora siempre uno ahí, uno, y eso forma reloj o contrarreloj, ¿no? Ahí, y el opuesto, siempre opuesto y nunca uno completamente. Eso es importante, que ya vamos. Okidoki, ahí están más o menos firmes, pero claro, no firme. Después hay que bajar ahora el auto y ahí hay que apretar más, ¿no? Pero ya están bien firmes. Y los 5, ¿no? Son 5, sí, bien parejitos, digamos, ¿no? Uno ahí, uno ahí, uno ahí, uno ahí. Y así de forma hay que fijarla. Bueno, puede ser, ¿no? La herramienta de Watts. Un 7. Realmente no, bueno, uno escucha los comentarios, pero esa cosa de Watts original me salvó. Es genial, se sube rápidamente, poca fuerza y se cambia para bajar, para subir. La gata se cambia eso nomás y listo. Excelente idea, simple, funciona. Nunca lo olvidan. Por eso, mejor siempre hay que dejar la llave de cerrar. Antes de bajar, hay que dejarlo ahí para que no olvidamos de fijar completamente las tuercas. Y para que uno lo olvida muchas veces, como claro, estabas listo, está bien todo, ¿no? Y uno, ya vamos. No, hay que ponerse capaz un pequeño recuerdo, ¿no? Eso cosa significa que tengo que todavía apretar de las tuercas. Por eso hago con mi llave especial. Ya, listo. El maldito está puesto. Eso igual está bueno, ¿no? Hay primero, como son pesado este neumáticos de Watts aquí. las llantas pesado. Claro, pero el truco es muy simple. Uno pone ahí ese orificio de arriba y automáticamente se va hacia abajo. Ahora hay que apretar nomás con la llave aquí las tuercas y listo a la vulcanización. Claro, mejor si pasa eso y bueno, no es algo aquí lejos, estoy cerca de Caldera, voy a vuelta. Claro, no hay ninguna sorpresa, eso en realidad me sorprende que eso pasa ahora nomás. Ya estoy 2 años haciendo ese tours a los minas y así, pero claro, los clavos saludan aquí, digamos, y esperan nomás para pinchar algo, ¿no? Entonces siempre cuidado, pero claro, siempre no es posible con cuidado. Algunas veces hay que sufrir nomás. Funcionó. Yo en realidad es, no sé, 50 o cuántos yo cambié. Casi listo, ¿no? El último que yo fijé el neumático, me falta para apretar eso. Yo apreté también las tuercas acá con mi llave bien
buena, siempre con tranquilidad, no hay que ponerse en estrés. Aquí estoy bien en realidad. Bien significa no hay tráfico, no hay peligro, no hay nada. Me preocupo sí un poquito la vuelta de nuevo con todos los clavos aquí. Ojalá no pasa lo mismo, pero bueno, por eso tengo uno más, ¿no? Arriba, ¿no? Bien, pero ojalá no. Ojalá una vulcanización está cerca, ahí voy ahora, veamos qué dicen, porque yo no vi ningún clavo. Vamos a continuar, claro, ¿qué me falta ahora? Sacando todas las piedras de protección. Hay que sacar todos, hay que hacer una vuelta, que no me falta nada, ninguna cámara arriba, abajo, ¿no? Que no es nada de... ¿no? Nada, ninguna herramienta y todo eso. Abajo también hay que fijarse, ¿no? Que todo está, digamos, despejado. Bien, ahí vamos a ver cómo sigue. Mi primer cambio de neumático casi terminó ahí en pleno desierto, en una faena más encima, abandonada un poco, ya, no para decir un poco especial, pero bueno, eso pasa en Atacama. Aquí más tranquilo, podríamos revisar las cosas que uno necesita. Al primero las herramientas, para llaves, ojos que coinciden con las tuercas ahí, ¿no? Típico, ¿no? Algunas veces cuidado, no siempre lo mejor. Capaz siempre hay que llevar W40, ¿no? Las llaves. Los gatos hidráulicos, los dos que tengo aquí, uno de Watts, uno yo compré. Igual va a funcionar, ¿no? Era capaz un poco exagerado ahí en el terreno, ¿no? Ahí con las herramientas, pero eso sí me sorprende. También no olvidan para llevar alicate para llevar, después para cerrar y para abrir la presión. Y claro, no olvidan para llevar siempre algunas maderas para acercarse más al punto, porque los neumáticos, como son diferentes, si desinflan, hay que capaz poner algo abajo mejor, ¿no? Como yo acá, ¿no? Diferentes, no cuesta para nada, y además si uno lo corta un poquito sirve para que los neumáticos están un poco más fijos. Ahora los dos son más o menos aquí parecido. El problema es en los autos de 4x4 la distancia al suelo es muy alto, y en el caso del Watts los neumáticos de BF Goodrich son muy altos, por eso tampoco se ve bien si se desinflan. Es impresionante que estos neumáticos, como se ve ahí en el video, que casi no se ve que se desinfló completamente. Bueno, vamos a ver primero cómo funciona el gato hidráulico. Uno lo acerca, lo pone de acuerdo que está bien cerca ahí, y después con hay que cerrar el tubo, sí, ¿no? Hay que cerrar aquí el tubo, y después se puede juntar eso para tener mejor torque, y después uno sube este tornillo acá hasta llega justamente donde debería. Si no funciona, otra madera abajo, y así capaz está bien. Y en esta posición bien firme, asegurándose siempre que el freno de mano está puesto, el marcha está puesto, y los neumáticos en ambos lados tienen una cuña para que no se mueva el auto, y ahí sigue el movimiento. Y como yo dije, eso recién un auto normal de un problema. Este gato hidráulico es para 6 toneladas. Un auto normal no tiene ningún problema. Eso es digamos, la forma más normal, un poco más avanzado, ¿no? Después para bajarlo fácil, uno abre aquí este
válvula y se puede bajar o se baja automáticamente por el peso del auto, ¿no? Cuidado, esta cosa como algunas veces no funciona bien, muy apretado. Si uno lo aprieta, por eso lleva siempre un alicate para hacerlo también con eso, si es necesario, ¿no? Bueno, si no, último recurso sacando la mala nomás. Bien, ahora esta joyita rusa es más liviana, bueno, capaz, pero funciona impresionante. Funciona igual como el gato hidráulico acá, pero más simple y claro, por eso yo pienso también menos problemas. Por eso uno sube el tornillo, si no alcanza, tengo uno más, ¿no? Si sube el tornillo, es viceversa, ojo con eso, ¿no? Hasta está justamente donde necesario el eje o donde la rueda ahí, ¿no? Y de ahí hay un gancho, uno se nota aquí hay un gancho. Este gancho se puede poner así y así. Y este gancho indica si vamos a subir o vamos a bajar. Entonces así estoy subiendo, siempre contrarreloj está subiendo. Ojo, ¿no? Después vamos a verlo abajo. Estoy subiendo, ¿no? Entonces mejor con un destornillador, tampoco hay que olvidarlo con los tubos, no sé dónde me quedan, pero ¿no? Y ahí sí uno sube. Es realmente fácil, realmente simple y muy eficiente. En realidad a mí me sorprendió eso, ¿no? Claro, en el caso si quiero bajar, yo tengo que poner este ganchito ahí y lo mismo, yo voy a, ¿no? Claro, si está bajo presión del auto no se mueve nada ahí arriba, es solamente ahora como estoy mostrando así. Y esos son los dos que yo tengo. Mejor en realidad, como yo voy al desierto remoto, hay que llevar los dos. Eso. Bien, hoy día la idea es para llegar a la mina Algarrobo, cerca de Caldera, una mina con bastante historia, una mina grande en su época, ¿no? Con varias instalaciones, por ejemplo un ferrocarril y máquina a vapor y leyes en las nubes. Ahí vamos a ver si llegamos a esta mina y bien, vamos a ver qué nos espera acá. Ahí vamos. Bien, el camino comienza cerca de Caldera. Es un camino bien interesante con vistas al mar increíbles. Conduce a las minas de Algarrobo cerca de Caldera. De nuevo, la veta principal. La veta tenía un espesor de 2 metros, 2,20 metros en la literatura histórica lo reportan. Y claro, en 1903 ya estaban en 300 metros. Una mina, veamos aquí, bueno, no siempre está bien definido el límite entre historia, basura y lugares surrealistas, realmente surrealistas. Aquí podríamos ver un excelente ejemplo. Todo el distrito merece un poco más atención. Ojalá un día se pueda ingresar a ese sector tan histórico y documentar las ruinas, restos que se quedaron aquí en este sector Algarrobo. Bien amigos de GeoVirtual2.cl, eso era para hoy. En la próxima semana otra vuelta por el desierto de Atacama. Chao amigos.